Entonces, la intención de hoy es compartirles cómo se aplica, ¿no?, toda la parte teórica, más como en la práctica. Mi experiencia es muy práctica, ¿no? Y yo soy muy práctico también. Entonces, he llevado, junto con un equipo de trabajo, toda esta psicología a la parte práctica. Ahorita les voy a explicar un poquito de eso. Entonces, este módulo, la relación teórica-práctica de esta tradición existencial humanista. Pues me voy a presentar un poquito. Soy egresado de Iztacala también. Es una universidad, déjenme les platico, eh, que tiene un peso a nivel de la psicología, un reconocimiento en toda Latinoamérica. A mí la psicología en general me ha permitido no solo conocer la parte de la República Mexicana, sino también me dio la oportunidad de viajar al extranjero. Y entonces, platicando con psicólogos de otras universidades, muchos de los investigadores y de la investigación en psicología que sale de Iztacala, le sale de la UNAM, perdón, en su mayor porcentaje, hasta donde yo me quedé, en su mayor porcentaje era de Iztacala. Iztacala es una facultad, yo lo veo ya ahora ya desde afuera y vista desde otros puntos en Latinoamérica, que es un punto de referente para toda América Latina. De verdad, pues cuando yo era estudiante no tenía como la conciencia y el potencial de Iztacala o de la UNAM. Yo sabía que era una universidad grande, yo sabía que muchos querían entrar, yo sabía que era un alma mater tan demandante y que tenía un peso en el mundo, pero nunca lo vi hasta que lo vivencié. Entonces, tuve la oportunidad de estar en Medellín, Colombia, por parte de los posgrados de los partes de movilidad estudiantil, todavía en la licenciatura de Iztacala. Y entonces, estando en Colombia, muchos de los artículos que nos daban a leer en clases, como seguramente ustedes les dan artículos a leer, eran de profesores de Iztacala con los que yo tomé clases, ¿no? O los que estaban en los laboratorios y cosas así. Entonces, fue para mí como muy impactante saber que leíamos o que en otros países estaban leyendo a los investigadores de Iztacala, ¿no?, en muchas áreas. Y entonces eso a mí me sorprendió mucho porque dije, wow, ¿no? Y entonces era como México, la psicología mexicana es un punto de referencia para Colombia, para Venezuela, para Perú, para Ecuador, para Argentina, para Chile, para, ¿no? Pues todo Latinoamérica y lo que es habla hispana, ¿no? También en España, colegas que conocí de allá, pues están como muy fuertes en ese sentido. Es cierto, es muy importante reconocer que Iztacala es una facultad meramente científica. Mucho de la carga y la historia que ustedes ya saben que tiene Iztacala está en el peso cognitivo-conductual. Y bueno, entonces mucho de lo muy poco que se ve en Iztacala de humanismo existencial es casi nada. Y no solo eso, sino, eso es un punto importante que quiero compartirles, es, ¿cómo llamarlo? Ay, quiero utilizar la palabra correcta, pero a veces se denigra mucho, ¿sí? Se agrede mucho al enfoque humanista, al enfoque existencial, por esta carga cognitivo-conductual. No quiero entrar en peleas en ese sentido, pero sí es muy importante algo, y eso es algo, hoy yo vengo a compartirles. Yo les puedo decir que una de las cosas que yo he visto como psicólogos es que nos tiramos mucho los de una escuela con los de otra escuela, ¿no? Es decir, nos tiramos, si soy cognitivo-conductal, le voy a tirar a los psicoanalistas, le voy a tirar a los humanistas existencial, y le voy a tirar a todo lo que no sea de mi clan. Si soy humanista, le tiro a los cognitivos conductuales, le tiro a los psicoanalistas, y si soy psicoanalista, le tiro a los cognitivos conductuales, le tiro a los humanistas, y así, ¿no? Es una cosa muy fea, ¿por qué? Porque al final del día, todas las psicologías, al menos esa es mi experiencia, en estos casi 10 años ejerciendo en clínica, en organizacional, en comunidades y en educativa, me he dado cuenta que todas las psicologías no alcanzan para resolver todos los problemas. Es por eso también que existe una gran variedad. Entonces, eso era muy importante comentarles, que Iztacala
tiene un peso bien importante en América Latina. Una de las cosas que yo ahora les digo cada vez que estoy en la UNAM, en grupos con la UNAM que me invitan, siempre les digo, siéntanse orgullosos de verdad de este lugar que tienen, ¿sí? Es bien importante pertenecer a la UNAM, más a Iztacala, ahí está Harvard, dicen por ahí, ¿no? Y de todo el peso que tiene a nivel latinoamericano. Entonces, la UNAM ya les trae un sello, siempre les digo, esto es como Spider-Man, ¿no? Que a todo gran poder le conlleva una gran responsabilidad. Entonces, el decir que ustedes son de la UNAM les va a conllevar a tener una gran responsabilidad. Bueno, luego entonces hice esta movilidad allá a Colombia, regresé, allá aprendí mucho sobre humanismo rogeriano, sobre todo hice una clínica en humanismo rogeriano, y regresé y pues acá como no hay muchas especialidades en análisis existencial o fenomenología o humanismo o existencial, y donde hay pues es por ejemplo en la Universidad Iberoamericana, y es muy costosa. Entonces el doctorado hacerlo ahí pues resulta bastante costoso, ¿no? Y pues en la UNAM todavía no hay algo así como dedicado a la clínica. Hay enfoques, hay diplomados con enfoques humanistas, con enfoques rogerianos, con enfoques existenciales, pero son diplomados. Formaciones como maestría o doctorados no los hay. Los hay en Argentina, los hay en Estados Unidos y los hay en parte del Reino Unido, ¿no? Y en México, bueno, el instituto que está, que es donde hice yo mi maestría, es un instituto privado, ¿sí? Es por, la mayoría son profesores de la Ibero. También he sido invitado ahí a ese instituto, se llama Escuela Mexicana de Terapia Existencial, a dar clases y de ahí, por ejemplo, he tenido la oportunidad de brincar a dar clases en la Iberoamericana. Estuve en la Universidad de Londres y esto me ha permitido ver la diferencia de pensamiento que existen los estudiantes de psicología, ¿sí? Entonces también es muy importante eso, chicos. Les digo, ustedes tienen un peso muy importante al saber que son de la UNAM y créansela, porque cuando salen al mercado, ¿sí? En un sentido de mercadotecnia y competición laboral, que es un poco a lo que creo que se van a enfrentar en algún momento, me pasa que los estudiantes de la UNAM, con todo el conocimiento que tienen frente a estudiantes de la Ibero, se hacen chiquitos, se hacen pequeñitos, pero se hacen pequeñitos de pensamiento, porque creen que no saben nada cuando saben muchas cosas. No es que lo sepan todo, pero en sí la facultad creo que nos entrena en muchas áreas, en muchas prácticas, para salir a competir. Entonces, cuando salen al mercado salen con un miedo inmenso que los estudiantes de las universidades particulares o las universidades privadas no tienen, pero que los de la UNAM sí, los del Poli también. Y eso creo que tiene que ver con una especie de patrones de crianza de las facultades y esos espíritus universitarios, donde mucha parte de la docencia la vivimos como alumnos como con violencia. Hay quienes nos dicen, no, no saben nada, no sé para qué estudian, etc., etc., ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar docentes que nos bajen ese pensamiento y cuando salimos al mercado laboral empezamos como a disfuncionar. Entonces, de entrada les digo, todo este asunto de que ustedes pertenezcan a la UNAM, que pertenezcan a Iztacala, es ya un posicionamiento a nivel latinoamericano, muy fuerte en psicología, a nivel mundial también, pero a nivel laboral siempre se hacen pequeños, ¿no? Entonces hay que salir como a combatir con esos otros psicólogos, ¿no? Que en el campo ejercido, en el campo profesional, pues vamos a encontrar mucha competencia. Entonces, créanme, están bien preparados. Bueno, me dedico actualmente a la clínica y pues soy docente y soy ponente, ¿no? Me gusta mucho la investigación y allá andamos cada vez que hay un congreso que nos invitan a trabajar a otros países, pues nos vamos, antes de la pandemia. Bueno, ¿cuál es la intención entonces de este módulo? Es compartirles esta psicología en 4 áreas de trabajo. La primera y la que más me interesa es la psicología clínica,
Es un poco donde llevo pues casi 10 años ejerciendo este asunto con este enfoque humanista existencial. Y bueno, ya hemos tenido muchas adaptaciones que le hemos ido realizando junto con mi equipo de trabajo y yo. Hemos hecho o hacemos psicología social comunitaria. La psicología social comunitaria es una psicología, vamos a llamarla así, relativamente nueva. Nace de América Latina, pues para los americanos, latinoamericanos, y tiene mucho de humanismo, tiene mucho de existencial. En este trabajo comunitario y en los congresos que se han hecho en CEU, se están planteando metodologías apenas sobre el trabajo comunitario y déjenme comentarles que la propuesta que nosotros hemos presentado en estos congresos han resultado novedosas y las han copiado en otros lugares, en otros países, ya se las han llevado para aplicarlas allá. Esta psicología social comunitaria que les voy a platicar también, yo la aprendí en Colombia, trabajando en comunidades allá, y la traje para México y junto con mi equipo de trabajo hemos desarrollado una psicología social y comunitaria con enfoque humanista existencial. Entonces, es una psicología súper bonita. A mí me gusta mucho. Muy difícil, tiene sus retos, pero muy bonita. La psicología organizacional o empresarial, eh, también hemos desarrollado desde este enfoque o de estos enfoques una muestra híbrida para el trabajo organizacional. Sí, es muy importante esto, empezar a trabajar en la parte organizacional, en la parte empresarial, porque hay mucha necesidad de este enfoque, ¿no? De los principios rogerianos, si lo vemos así, sobre la empatía, de acoso laboral, de mobbing y demás cosas que surgen en la parte laboral, el estrés que está full en las empresas, los problemas, la parte en cuanto a los líderes empresariales, toda la parte directiva, les hace falta mucha empatía, les falta mucho liderazgo, porque tienen todavía como un modelo en cuestión psicológica bajo el modelo de ser jefe y no ser líder. Entonces, la parte empresarial es algo que hemos desarrollado con este enfoque. Es un enfoque centrado en la persona, porque lo que le decimos nosotros a los empresarios es, lo que nos importa es que trabajes desde la persona, desde el trabajador, desde el colaborador, porque si lo vemos en un sistema de engranes, si los operadores, toda la parte operativa no funciona, pues la parte directiva menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte, vamos a llamarlo así, operativa o como vulgarmente se dice, la clase obrera, son quienes desarrollan todo el trabajo pesado. Y sin ellos, de verdad, muchas empresas no funcionarían. Entonces, cuando identificamos esto, empezamos como a hacer planeaciones, hicimos vínculos con algunas empresas y se nos dio la oportunidad de ir a ofertar servicios a empresas. Entonces, trabajar con líderes empresarios desde estas consultorías, desde una psicología humanista y existencial, es verdaderamente maravilloso porque los empresarios entonces entienden el verdadero esfuerzo de lo que se conoce como capital humano, ¿no? O recursos humanos, que recursos humanos ya está mal dicho, ahora es capital humano. Entonces, trabajar con los líderes empresariales es súper importante porque si ellos te permiten entrar a su organización y además de eso te pagan por eso, te permite darle una mejor calidad laboral a todos los empleados y colaboradores de una organización. Es súper bonito ese trabajo desde el enfoque, o bueno, vamos tomando de la mano el enfoque humanista y existencial. Esa es otra área en la que hemos desarrollado y otra área que me parece muy importante y bueno, en la que estamos inmersos es el área educativa. En el área educativa, bueno, mucho de lo que vemos es nosotros tenemos una alianza con escuelas por ahora gubernamentales, ¿no? De gobierno. Hemos hecho una asociación con directivos, sobre todo con de kinder y primarias y secundarias, educación básica,
brindando capacitaciones a docentes, brindando capacitaciones a directivos y brindando capacitaciones a padres de familia. De vez en cuando agarro alumnos para hacer prácticas, ¿no? Yo me apoyo mucho de mis alumnos para hacer prácticas y entonces diseñamos prácticas y me los llevo a las escuelas, ¿no? Entonces ellos trabajan con los niños, nosotros trabajamos con los padres, hay quienes trabajan con los maestros y entonces se forma una triangulación muy bonita porque tenemos padres, alumnos y profesores, ¿no? O toda la plantilla docente, desde el enfoque humanista existencial. Y entonces esto nos permite generar pues, mejores desarrollos, mejores alianzas de los padres con los directivos, que los niños tengan un mejor desarrollo y ahí se les va dando como tratamiento continuo. Y pues bueno, todo esto es para disminuir los altos índices de violencia. Nos dimos cuenta, haciendo investigaciones, sobre todo en niños, que el nivel educativo está muy relacionado a los altos índices de violencia ejercidos por los padres. Datos de la UNICEF mencionan que, no recuerdo bien cuál es el estadístico, pero es de las 3 de cada 10 muertes de niños menores que se registran, son ocasionadas por sus padres, por sus cuidadores. Es una estadística brutal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los niveles de violencia ejercidos sobre los hijos son muchos. Y la parte educativa es un pretexto para violentar a los menores. Entonces, el hecho de que vaya mal en la escuela, nos damos cuenta que hace que haya pues más golpes, más violencia, peleas, tal, empieza a haber un daño psicológico, en algunos niños llega a haber incluso ya daños neurológicos, hablando de trastornos de ansiedad generalizada y demás, en menores de edad. Y bueno, pues de ahí, si nos vamos hacia arriba, porque esto empieza en el kinder, por eso nosotros empezamos con etapas tempranas de kinder, trabajando con toda la zona norte, estamos trabajando ahorita a Gustavo Madero, y ya. Gustavo Madero nada más, bueno, que de por sí ya es muy grande. No hemos tenido la oportunidad de ir al estado en Tlalnepantla, solo unas cuantas escuelas, pero nuestra mayoría de desarrollo está en Gustavo Madero. Estamos trabajando con kinders, haciendo una red muy fuerte entre escuelas. Y entonces trabajamos con los pequeños y con los papás específicamente, los patrones de crianza y de educación, pero entramos por esta parte educativa. ¿Sí? También con los maestros, con los docentes entramos en esta parte educativa, en todas estas cuestiones más psicoemocionales y psicopedagógicas para el trato con los niños. Todavía hay muchas maestras que gritan, que castigan y cosas así. Entonces, bueno, hacia allá estamos en esta última cuarta dimensión, que es la parte educativa. Todas estas áreas de trabajo, si se dan cuenta, pues es mucho el trabajo que nosotros hacemos en nuestro pues, consultorios, clínica de atención, como le quieran llamar. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer, nos apoyamos de otros psicólogos, nos apoyamos decía yo, de los estudiantes que tenemos, nos apoyamos del voluntariado, y pues ahí vamos. Estas 4 áreas de trabajo las hemos alineado a algo que se llama Agenda 2030, que marca la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con el año 2030, es decir, se dieron cuenta que había un problema de crisis empresariales y de valores y demás, y entonces se dieron cuenta que las empresas tenían que tener una dirección y objetivos claros para que en el 2030 llegáramos ya con un gran potencial. Entonces, esta Agenda 2030 marca un montón de áreas, de puntos a tocar, y de los que nosotros tocamos son 4. El punto 3, que es salud y bienestar, dentro de la salud física y emocional. Nosotros creemos, porque así lo vemos, que toda enfermedad física tiene un origen emocional. ¿Sí? Lo hemos ido desarrollando, estamos haciendo pequeñas investigaciones con pacientes para pues, publicar al final del día toda esta psicología de la evidencia que se está desarrollando de unos años para acá, es muy importante. Es trabajando con esta parte de la igualdad de género, ¿sí? El punto 16 de la Agenda 2030, paz, justicia en instituciones sólidas. Estamos viviendo una crisis de confianza a nivel
mundial, diría yo, sobre la seguridad, sobre eh, infinidad de cosas que hay, ¿no? Ahí entramos en temas de feminicidio, de homicidio, de suicidio, pero todo apunta a cosas muy feas que nos toca a nosotros como psicólogos atender, que tienen que ver con muertes que no son por causa natural, sino porque es, vamos a llamarlo así, por un daño o un desorden social. ¿Sí? Nuestra sociedad está muy mal y necesita de nuestra atención como especialistas, ¿no? En psicología. Eso también es algo muy importante que quería comentarles. Si se dan cuenta, como psicólogos a veces salimos pensando, de la carrera salimos pensando en trabajar en un área u organizacional, porque se supone, y eso es lo que dicen las estadísticas, que es donde más trabajo hay y donde mejor pagan. ¿No? Que bueno, los salarios yo no los critico, pero sí los cuestiono, ¿no? Como decir, y esto es una crisis que vivo mucho con mis estudiantes, porque les digo, ¿cuál es tu plan de vida? Y me dicen, no, pues tener un buen trabajo. Y yo les digo, ¿y qué es un buen trabajo? Pues ganar bien. ¿Y cuánto es ganar bien? Esa es una pregunta que en muchos de mis estudiantes, cuando lo analizamos a fondo, dicen, yo quiero ganar bien porque quiero pues, representar algo para mi familia, porque necesito comer, porque necesito hacer muchas cosas, pero especialmente traemos una filosofía de la vieja escuela. Esto yo lo aprendí de mis estudiantes de universidades privadas. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes de universidades públicas salimos pensando en trabajar para alguien, ¿sí? Para una empresa. Y mucho del trabajo, si ustedes se meten a bolsas de trabajo, OCC, Cornell, ¿qué más hay? Hace un rato que no les bolsas de trabajo. Bueno, todas estas bolsas de trabajo que hay, si ustedes buscan psicología, hay dos grandes áreas de trabajo. Uno es la empresarial u organizacional y otro es lo educativo. Dentro de la psicología organizacional hay dos tipos o tres tipos de psicólogos que son contratados. Los primeros tienen que ver con los que se van a reclutar, selección de personal, aplicación de pruebas psicométricas y demás. Otros quienes van a dar capacitación, ¿sí? Que son como los dos grandes ramos. Y uno que otro ahí en planeación y dirección de proyectos, que son los menos. Sueldos que van desde 6,000 hasta 12, 15, 20,000 pesos, más o menos, ¿no? Ya el más rayado, porque está titulado, tiene una especialidad y pasó varios tiempo, pues va ganando entre 15, 20 mensual, ¿no? Entonces, esos son los organizacionales. Los educativos, pues estamos dando clases, este, hay muchas chicas que están de maestras, ¿no? En kindergarten, en primaria, en secundaria, en preparatoria, que están de orientadoras también. Eso es un área importante para quienes les gusta la orientación. Están escuchando adolescentes. Y la orientación, docencia, me falta una. Y supervisión de alumnos en cuanto a bajas y altas de alumnos en preparatorias. Hay un gran campo para psicólogos y psicólogas que quieren trabajar como monitores, ¿no? Estar monitoreando cómo van los alumnos, su comportamiento, si les podemos echar la mano en algo, sobre todo para que no se den de baja de la escuela, que no la dejen, y eso se da en preparatorias privadas y o en escuelas públicas. Hay una gran demanda, una gran necesidad de psicólogos educativos, pero a nivel federal, a nivel gobierno, no hay los recursos. Entonces, pelear una plaza en CEP o en alguna otra institución es re complicado, entonces muchos optan por ese trabajo. En lo social comunitario, pues no hay empresas, ¿no? Que paguen bien, que desarrollen psicólogos comunitarios, entonces por eso también explica por qué es un área que aunque hay una gran necesidad, todavía no es prioridad para el gobierno federal y para gobiernos. Y en la parte clínica, bueno, pues sabemos que las instituciones públicas pues hacen su mayor esfuerzo. Tenemos al IMSS, tenemos a ISSSTE, tenemos a las clínicas universitarias, tenemos a estos centros de salud donde hay psicólogos clínicos,
pero la demanda que tienen es mucha, entonces no se puede dar una atención principal, entonces por eso también hay como un gran campo. Muchas de las instituciones que nos dedicamos a dar terapia son privadas por eso, porque es difícil mantenerse económicamente hablando. Entonces, mucho de estos trabajos pues, son una gran necesidad para el México. ¿Hasta aquí voy bien? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Todo bien. Todo bien. Ok. Entonces, bueno, vean entonces, yo solo trabajo estas 4 dimensiones, estas 4 áreas, pero seguramente hay muchas áreas más en las que se puede aplicar el humanismo existencial. Bueno, así, súper rápido, porque esto se supone que ustedes ya lo saben. ¿Cómo nace el humanismo? Y cómo nace en sí la psicología en general tiene un repunte bastante interesante. En el antes de la Segunda Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial, viene el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, se termina la Guerra Mundial, y bueno, a partir de ahí viene una parte interesante. Ustedes saben, espero que sepan en esta parte de la historia de la psicología, pues los historiadores de la psicología siempre harán mención de la Segunda Guerra Mundial, y tiene su explicación, tiene su lógica. Imaginemos entonces que antes de la Segunda Guerra Mundial, pues todos iban en su vida diaria, ¿no? De alguna forma normal. Viene una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ahora se dicen las teorías conspiracionistas, que el coronavirus fue o es una guerra bacterial, ¿no? Que cuenta cómo es, porque implica toda esta parte mundial. Bueno, sin entrar en si sí fue, si no fue, lo que sí sabemos todos es el impacto que genera una crisis mundial a nivel de salud, ¿sí? Esta crisis mundial a nivel de salud llamada coronavirus tiene un impacto de verdad impresionante a nivel económico, a nivel de salud, a nivel social, a nivel tecnológico. Creo que son infinitas las cosas porque venimos de un sistema. Todos los países estamos vinculados unos con otros por necesidades, ¿sí? México es un país bastante importante a nivel geográfico porque es un triángulo que permite la ecuación del cruce en el comercio internacional. ¿Por qué les platico esto? Porque entonces, si imaginamos un poco ahora, desde nuestra experiencia con el coronavirus y con todo lo que ha estado suscitando, no sé si ustedes sabían, pero una de las grandes economías que tiene México es la producción de acero y la parte automotriz. Y ahorita la parte automotriz está parada porque se acabaron algo llamado microchips. Los microchips son una de las cosas que se utilizan para, pues, que llevan los sensores de los autos, que llevan las Alexas, que llevan las bocinas, que lleva todo esto, porque pues se nos ocurrió estar en pandemia, encerrados, empezar a comprar Alexas, empezar a comprar freidoras estas sin aceite, pantallas, un montón de cosas, y se acabaron los microchips. Entonces, reactivar la economía está costando mucho trabajo. Y las secuelas psicológicas que generan los problemas de dinero en las familias son impresionantes. Pues hay mucha gente que no se murió por coronavirus, pero se está muriendo, está desarrollando enfermedades psicológicas, está desarrollando enfermedades físicas a partir de estas crisis y presiones económicas que se están teniendo. Entonces, les platico esto porque esto es solo una pequeña parte de lo que puede generarse a partir de una catástrofe como lo es una guerra mundial. En la guerra, pues ves helicópteros volar, ves balazos por todos lados, ves crisis económica, ves escasez de alimento, ves un montón de cosas que dicen los historiadores que ocurrieron en esa guerra mundial. Entonces, pasa ese periodo de guerra
hay un montón de países involucrados, hay un choque de parte de religiones, empiezan a ser perseguidos los judíos, empiezan a ser asesinados, y ahí empieza toda esta parte del durante. Entonces, durante la guerra hay muchos psicólogos, médicos, enfermeros, todo el personal de salud empieza a ser requerido para la atención de las víctimas, ¿no? Entre soldados, familia, niños, no hay escuelas, se cae todo el sistema, ¿no? No había comunicaciones y demás. Dura esos añitos de guerra, termina la guerra y entonces el mundo entra en crisis, ¿sí? Como ahora en esta pandemia, que digo, fue como raro porque empieza en el 2019 en Wuhan, China, pero va como parcialmente en diferentes países viviendo sus temporalidades diferentes. Sin embargo, la guerra mundial tuvo un colapso pues mundial y a partir de ahí, de esa necesidad de atención, es que, por ejemplo, vienen todo lo que era la parte, en ese entonces atención, pues solo tenían los psicoanalistas, ¿sí? Tenían todo lo que era la parte de los médicos psiquiatras, quienes apenas estaban desarrollando todo el asunto de la psiquiatría, estaban los psicoanalistas, y entonces empiezan en todo eso a decir la gente está quedando literal, está quedando loca, ¿sí? Empieza a ver todo esto que Freud desarrolla ahí les va un chisme. La primera parte, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Freud desarrolla todo el pensamiento individual. Viene la guerra, se queda sin trabajo Freud, se queda sin consultantes. Durante la guerra empieza a describir todo este asunto de psicología de las masas, porque está viendo cómo se moviliza la sociedad. Termina la guerra y entonces desarrolla la segunda parte de su obra, ¿no? Que tiene que ver más con una psicología social, con Totem Tabú, con psicología de las masas. Hay un libro muy bonito, ¿no? Que se llama Melancolía y Duelo, donde Freud, ¿no? Habla sobre todo este dolor que se vive posguerra. Entonces, si nosotros, y siempre esto es una sugerencia que yo les doy, les comparto, es cada vez que lean a un autor, léanlo desde el contexto histórico, ¿sí? Si ustedes logran entender el tiempo, lo que estaba sucediendo en ese momento, pueden entender mucho de la obra que está escribiendo el autor. Entonces, el hecho de que Freud y otros desarrollaran libros tan deprimentes, ¿no? Como Melancolía y Duelo, y permitan entender este pensamiento, viene pues a partir de entender que venían de una posguerra, ¿sí? Y entonces, en esta posguerra, viene toda la crisis, todas las víctimas, todas las secuelas, donde empiezan todos los soldados, por ejemplo, que tenían ya estrés postraumático, que no podían dormir, que familias de militares que perdieron a sus familias, un montón de duelos, un montón de cosas como lo estamos viviendo más o menos ahora con la pandemia, ¿sí? Que hubo un montón de muertos, que hay un montón de escasez, que hay un montón de escasez económica, todo este asunto de no tener escuelas, cambia el comportamiento en los niños, cambia el comportamiento en los adultos, cambia el comportamiento de trabajo, cambia el comportamiento, ¿no? O sea, cambia la economía, cambia toda la forma de relacionarnos. Y esto entonces lleva a generar nuevas necesidades. Entonces, después de esta guerra, vienen todas estas necesidades. Los psicólogos y los enfoques psicológicos que existían no eran suficientes. Viene un personaje en la historia del humanismo existencial llamado Viktor Frankl, el creador del libro El hombre en busca del sentido, quien fue un psiquiatra vienés que fue pues prisionero, que vivió en los campos de concentración, a desarrollar la logoterapia. Y la logoterapia es una de las cosas más hermosas que hay, creo yo, porque para esos tiempos es muy necesaria. Entonces, mucho de la logoterapia está basada en la búsqueda del sentido de vida. Y ojo con esto que les estoy diciendo, chicos. Digo, no sé muy bien cuáles sean sus áreas hacia donde quieran dedicarse, pero nuestro país y específicamente nuestro mundo
está teniendo y va a tener una serie de crisis existenciales que tienen que ver con las ideaciones suicidas. Yo no sé si ustedes sabían, pero cada 30 segundos se suicida una persona en el mundo. Entonces, en lo que llevamos de clase, pues ya se han suicidado muchísimas personas. Se pronostica, ¿no?, que esto en 10 años, el aumento sea pues mayor, y entonces que el tiempo de suicidio se vaya incluso a 15 segundos, a cada 10 segundos, una persona se suicida. Entonces, esto nos está hablando de que algo en este mundo no está bien, de que la gente se está suicidando o se está matando en abonos, como le digo yo a mis pacientes. ¿Cómo es matarse en abonos? Pues desarrollando trastornos de alimentación, ¿no?, dejando de comer o comiendo mucho, generando problemas. Si ustedes ven el nivel de atención que hay en el sector salud, gobierno acaba de poner una norma llamada la norma 035, y fíjense bien, esto es muy importante para quienes van al área organizacional. ¿Qué pasó? Bueno, pues gobierno se dio cuenta que estaba pagando muchas incapacidades, pues en el IMSS, ¿no? Y en el ISSSTE dijo, pues ¿por qué estoy pagando ahora a muchos trabajadores incapacidades? Pues ¿de qué se enfermaron? Entonces, cuando hacen una revisión exhaustiva, se dan cuenta que muchas de las incapacidades que metían las personas eran laborales. Entonces dijeron, ¿por qué hay muchas incapacidades laborales? ¿Qué está pasando? ¿De qué se les está mandando a su casa a descansar? Pues resultó, ¿no?, que en esta investigación que hace el IMSS, que muchas de estas incapacidades venían por estrés laboral. Entonces, la gente está teniendo excesivas cargas de trabajo, de estrés, sobre todo lo que es personal godín, ¿no?, que tiene un horario de oficina, que las oficinas no están tan bien iluminadas, no tienen espacios óptimos de trabajo, ni nada de esto, y que sus horarios son, dicen, ahí tengo pacientes que dicen, ese es de 9 a muere, ¿no? O sea, hay horario de entrada, pero no hay hora de salida. Entonces, este gran carga laboral los lleva a enfermarse físicamente y a decir, tu cuerpo ya no puede más, vete a tu casa a descansar. ¿Sí? Entonces, gobierno federal dijo, pues yo no voy a pagar, ¿sí?, las consecuencias cuando este dinero lo tendría que pagar la empresa. Y entonces empezó a implementar un programa de atención de salud mental como prevención, ¿sí? Y empezó a generar protocolos ahí, entonces la norma 035, y quienes no tengan ese protocolo de atención de higiene mental, pues se va a llevar una multa como empresa, ¿sí? Entonces, vean el impacto de, otra vez, de cómo todo el trabajo empieza a impactar nuestra psicología y nos empieza a enfermar y nos empieza a mandar a la cama. Entonces, vienen un montón de necesidades de atención que los psicólogos y las psicólogas debemos de empezar a atender en muchas horas. Entonces, todo está entrelazado. Entonces, a partir de estas necesidades, ¿sí?, del estrés, del trabajo, de la ideación suicida, de los problemas de educación, de que los niños no aprenden, de que cada vez hay más violencia en las escuelas, ¿sí?, cada vez hay más peleas, cada vez hay más abusos, cada vez hay más cosas feas, 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 feas. Entonces, hay dos noticias. La primera es que trabajo, ¿sí?, como futuros y futuras psicólogas, pues vamos a tener un montón. Esto denlo por seguro. Lo malo es que no es un trabajo que sea como muy bonito en el sentido de empezar a laborar, porque tiene sus cargas muy, muy, muy fuertes y muy pesadas. Trabajar en el clínico es súper pesado, en lo organizacional, en lo empresarial, en lo comunitario, en lo educativo. Se van a encontrar con un montón de cosas que tiene eso. Y es entonces que necesitamos, creo yo, y ahí es donde hago mi apuesta, a un enfoque que nos permita tener más proximidad con las otras personas, siendo muy empáticos, siendo muy cálidos y sabiendo escuchar.
Los psicólogos somos entrenados para hacer escuchas, pero a veces no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. En cualquiera de las áreas, en cualquiera de las cosas que tú quieras dedicarte, los psicólogos somos escuchas. Y eso es una habilidad que tenemos que desarrollar. Entonces, a partir de esto que pasó en la guerra, se da la oportunidad por la gran necesidad y demanda que existe, oferta-mercado, ¿sí? De abrirse hacia nuevos caminos. Entonces, ¿qué viene a esto? Y es algo que yo le he llamado psicología de lo anormal. Vienen en esta crisis, posguerra, crisis literal existenciales, vienen filósofos existenciales a reflexionar sobre la existencia, sobre por qué la gente se suicidaba, por qué la gente, aunque en las peores condiciones, seguía seguir adelante, por qué la gente hacía lo que hacía. Y entonces estos cuestionamientos ya se lo venían haciendo filósofos. Entonces un grupo de filósofos, tanto franceses como alemanes, toman la filosofía existencial, empiezan a hacer círculos de estudio, empiezan a reflexionar sobre la vida. Entre esos círculos de estudios se colaron psicólogos. Se colan psicólogos, se coló Fred Peirce, se coló Rogers, se coló Viktor Frankl, se coló Abraham Maslow, se coló Eric Fromm, se coló Jung, se coló Rollo May, entre otros más. Se coló Freud, solo que Freud no lo aceptó. Él dijo que él nunca se codió con filósofos existenciales, pero un chismecito cuenta que cuando él falleció y se meten a revisar su biblioteca, encuentran toda la obra de Federico Nietzsche con notas y subrayados de Freud. Entonces dicen, no, que no, pero pues bueno, eso fue un chisme ahí. Quién sabe si sea verdad o no. Cuenta la leyenda que sí. Entonces, ¿por qué se agarran de los filósofos? Porque pues como en ese entonces la psicología era muy nueva, o apenas estaba desarrollando y había ya una gran necesidad, pues les tocó entrarle así al bomberazo. ¿Sí? Entran al bomberazo y es una de las cosas que tienen los humanistas, que tienen los existenciales, que dijeron, pues vamos a agarrar de lo que tengamos. Entonces, por ejemplo, Carl Rogers, que es un psicólogo, ¿no? Es el padre, dicen ellos, del humanismo, mejor dicho, de lo rogeriano. Es un enfoque, después del existencial, es un enfoque que a mí me gusta mucho. Este personaje viene de toda una filosofía cristiana. Entonces, si ponemos mucha atención otra vez a sus libros, ¿no? Que siempre aquí les pongo esto que está aquí, nombre, como la terapia que desarrolla, y abajo como uno de los libros más famosones que ha desarrollado, los libros más bonitos que tiene. El proceso de convertirse en persona de Rogers tiene de una base al cristianismo. Ojo aquí con esto, chicos. Muchos psicólogos, muchos terapeutas, humanistas y existenciales traen de base a filosofías que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ahora en estas nuevas terapias llamadas el mindfulness, que supongo lo han escuchado, ¿en algún momento lo han escuchado? ¿Alguien lo ha practicado? Sí. ¿De qué trata el mindfulness, más o menos? ¿Qué es lo que sabe? De la meditación, ¿no? Atención plena al momento presente. ¿Y quiénes trajeron eso a la psicología? No sé. O sea, los cognitivos conductuales. Ojo con eso. Y ese es un punto cuando empiezan los cognitivos conductuales de, ay, ahí viene el que abraza, ahí viene la papachoterapia, vamos a darle un abrazo. Y yo, sí, denme un abrazo, hermanos míos. Porque son muy, muy violentos con el humanismo, sobre todo, o con el existencialismo. Dicen que es falta de investigación, que no sirve, que no funciona, que no es científico. Y pues sí, no es científico porque es filosófico, ¿sí? Pero entonces, en este asunto, lo que hicieron los cognitivos conductuales es, necesitamos metodologías, necesitamos técnicas para aplicarlo con las personas, y entonces pues alguien, ¿no? Se aventó un viaje allá por la India,
y dijo, ay, encontré algo llamado mindfulness. Bueno, no lo encontró así, sino meditación. Se lo llevaron a Estados Unidos, le empezaron a poner en práctica ya los gringos, le dieron método, le dieron metodología, le dieron ciencia, le dieron neurociencia, porque aparte lo experimentaron en la parte neurocientífica, y se dieron cuenta que había efectos positivos. Entonces, toman la meditación aplicada a la terapia, ¿sí? Entonces, ahora nos lo venden como mindfulness, como algo súper elaborado, cuando eso es una técnica milenaria. Ojo con eso, ¿sí? Siempre hay que saber, siempre hay que investigar cuál es el origen de alguna técnica, ¿sí? Los que practiquen, por ejemplo, he tenido terapeutas que llegan conmigo, no, yo soy de la terapia ericksoniana y, a ver, ok, partimos de eso, ¿no? Y entonces nos vamos para atrás. Entonces, ¿por qué? Porque es importante entender de dónde se origina para saber qué estoy aplicando. Entonces, Carl Rogers tiene su origen en el cristianismo y mucho de su filosofía es, pues, a partir de Cristo, pero no lo pone como Cristo. Dice, esto lo digo yo, Rogers, pero eso se ve así cuando lo analizas muy bien, que tiene un fondo muy cristiano. Fritz Perls tiene toda una filosofía existencial relacionada, ¿sí? Víctor Frank, ¿no? En esta parte del sentido, se pregunta por el sentido, tiene una parte también religiosa y espiritual, pero como él era médico psiquiatra, pues no podía decirle a los psiquiatras, miren, creo en Dios, porque pues son médicos, entonces empieza a hacer unas mezclas muy raras y lo presenta como logoterapia. Maslow, ¿no? También viene desde ahí, ¿sí? De filosofías espirituales, religiosas, que lo llevan a desarrollarse ahí. Bueno, Eric Fromm, ya sabemos toda su vida, ¿no? Jung, que viene mucho. Jung es un personaje interesante porque desarrolla toda la parte de la psicología de lo transpersonal. Y él está muy metido con elementos del tarot, de la numerología, de la cábala, incluso hay por ahí dice que se rodeó con gitanos. Entonces, la psicología que él trae, pues es una psicología bien experimental, bien. Yo he tenido la oportunidad de experimentar algo de psicología transpersonal y, pues, parece brujería, ¿no? Literal. Pero son cosas un tanto paranormales, explicadas desde la psicología transpersonal, y es muy espiritual. Y Rollo May, pues, trae toda una psicología del existencialismo puro. Entonces, todo esto se vinculó en una cosa llamada tercera fuerza, que se aplicó después del periodo de la guerra. Y viene una parte interesante. Para este entonces, pues ya estaba consolidado el psicoanálisis y ya estaba consolidado el cognitivo-conductual. Pero como esos personajes, pues andaba cada quien en su rollo, y una de las formas de entrar a la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, que pues es uno de los órganos regulatorios, incluso al día de hoy muy importantes para psicólogos, para psiquiatras, y que incluso, ¿no? Ustedes como estudiantes seguramente deben de conocer las citas y normas APA, ¿no? Es un organismo de verdad que ha funcionado súper bien y que ha regido la psicología por muchos años desde su fundación. Entonces, pues como todo psicólogo y como todos terapeutas querían entrar al gremio, pues de la APA, ¿qué hicieron? Pues dijeron, pues es que no podemos aceptarte a ti uno como individuo, tienes que llegar con tu club de Toby, como sucede hasta en las universidades, ¿no? Los clubes de Tobis, y se juntaron ellos. Dijeron, ¿qué onda? Pues miran, partimos de lo mismo que es filosofía existencial, tenemos más o menos el mismo esqueleto, las mismas bases, no es lo mismo, pero pareciera que es igual. Entonces llegan a un consenso, se unen, aparte pues venían muchos de Viena, que es de Alemania y demás, se viajan hasta Estados Unidos y en Estados Unidos se nombran la tercera fuerza y a través de que entran como una asociación, la APA los reconoce en el gremio de la psicología científica. Esto les permite publicar sus libros, publicar sus artículos, y pues se entiende. Muchos son criticados, ¿no? Por un caso de ellos fue Rogers, fue Víctor Frankl. Y decían, ¿por qué entras a la APA si no eras como psicólogo, si eras médico? Y pues responde a una sola pregunta, que es, necesitaba comer. Entonces necesitaba vender mis libros. Así como el cantante necesita vender sus discos, en aquel entonces,
ellos necesitaban vender sus libros, ¿sí? Y entonces por eso se unieron en comunión, generan esta tercera ola y una vez que entran, ya otra vez cada quien se empieza a dispersar, a desarrollar sus áreas. Entonces, lo que sí dejan de ver en común todos ellos es estos filósofos que están del lado derecho. El primero se llama Søren Kierkegaard, que es como de 1800 y tantos, o sea, ya es muy, muy viejo. Después tenemos a Schopenhauer, ¿no? Toda esta parte de la crudeza de la vida. Albert Camus, ¿no? Sobre la filosofía del absurdo. Esta filosofía en tiempos actuales es muy importante. Simone de Beauvoir, que fue pareja de Jean-Paul Sartre, ¿no? ¿Quién más tenemos acá? Federico Nietzsche. Tenemos a Michel Foucault, ¿no? Con todo ese asunto de los ejercicios de poder. Martin Heidegger, que es un existencialista así de los pioneros. Los interesados en estudiar psicología existencial o psicología humanista existencial van a cruzar por Heidegger sí o sí. Karl Jaspers, también que fue un gran filósofo y que sigue muy vigente al día de hoy, y Gabriel Marcel, ¿sí? Entonces, toda esta filosofía lo trajeron estos terapeutas, estos psicólogos, aplicada a la terapia, y eso es lo que se conoce como humanismo existencial. Entonces, ya uno que entra a ese mar humanista existencial se da cuenta que hay unos que son humanistas, o sea, hay unos que son existenciales, se da cuenta que hay otros que son logoterapeutas, se da cuenta que hay unos que hacen pura filosofía, se da cuenta que hay unos, por ejemplo, dentro del humanismo también hay sus diferencias. Dentro de los humanistas muy, muy puros dicen, yo no soy humanista maslowiano, soy rogeriano, porque vienen de la escuela de Rogers. Entonces, entre Abraham Maslow y Carl Rogers hay una gran diferencia, aunque los dos son humanistas. De hecho, Rogers se autodenominaba a sí mismo como no humanista, sino rogeriano. Y bueno, cada uno podría empezar a entrar ahí a sus particularidades. Pero bueno, eso solo para los interesados en el humanismo y existencial son dos cosas distintas. Ya para el caso mexicano, hubo un señor que es quien fundamentó esto en la Iberoamericana, en la Universidad de Ibero, que fue Juan Lafarga. Juan Lafarga fue uno de los personajes muy importantes para el desarrollo de la psicología humanista y existencial en México. Se tiene el chisme, no sé si esto sea cierto, pero corren rumores que él llegó, ¿no? Con toda esta, bueno, él se fue a formar en el extranjero, obviamente, y regresó aquí como con ideas innovadoras. Por ahí hay un chisme, no sé si sea verdad, pero dicen que intentó como plantear este plan de estudios a la UNAM, y la UNAM lo vetó, le dijo, esto no es ciencia, vete por allá, no nos gusta, esto no está, porque en aquellos tiempos la Facultad de Psicología se acababa de independizar de la Facultad de Psicología de Filosofía y Letras. Entonces se independiza la facultad, se empieza a ser científica, y cuando llega Juan Lafarga le dicen, esto no es psicología científica, vete para otro lado. Llega a la Universidad de Ibero y la Ibero le dice, vente para acá. Nosotros te adoptamos, desarrollan todo su plan en la licenciatura, en la maestría, y pues ahora ya tienen doctorado. Y pues este doctorado pues ya reconocido a nivel mundial como humanismo existencial. Entonces Juan Lafarga lo que hizo fue estudiar a todos estos personajes y fue haciendo una mezcla híbrida de humanismo existencial, y pues bueno, él mismo desarrolló su propio enfoque llamado humanismo existencial, y es conocido pues como Lafarga, ¿sí? Entonces en México pues fue un personaje importante del humanismo existencial, es como una bandera a nivel mundial Lafarga, ¿no? Lastimosamente pues pertenece a la Ibero, pero se cuenta el chisme que quiso entrar a la UNAM, pero de aquí lo vetaron. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y un poco para entrar a la práctica? Nosotros tenemos dos diferencias muy importantes del ser humano. Los humanistas existenciales, lo vamos a ver en el lado derecho, donde dice sujeto. Hago esta diferencia rápido.
Los cognitivos conductuales, por ponerlo desde ahí, y los psicoanalistas, ven al ser humano como un objeto que hay que medir, que hay que cuantificar, que hay que ver cuántas palabras dice, a ver Alberto cuántas veces se equivocó, vamos a hacer un conteo. Si ustedes se acuerdan de sus prácticas de laboratorio, tal vez les tocó vivirlas, tal vez no. A mí todavía me tocó vivirlas en una cajita experimental, hacer un conteo de conductas de la ratita, de los pichones, porque necesitamos ser objetivos. Objetividad 100%, desde un plano científico. La atención está en la razón, está en los pensamientos, porque esa es como la única conducta que podemos medir, dicen los cognitivos conductuales y psicoanalistas. Y esto tiene un principio cartesiano. René Descartes, cuando llegó con este pensamiento de cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo, vino a ponerle a la razón como el punto número uno, como lo más valioso. Y vean, yo ahora estoy escribiendo un libro sobre esto, donde les explico que cómo René Descartes vino a impactar mucho a las emociones al día de hoy. Las personas, frente al asunto emocional, ya no lloramos. Entonces, voy a llorar, alguien va a llorar, y le mete razón y la lágrima se regresa. Porque lo más importante es razonar antes que sentir. Ojo ahí, porque si se dan cuenta ahí ya empieza la parte humanista. Rogers, cuando llega a desarrollar todo eso, dice, esto no puede ser así. Tiene que haber algo llamado congruencia, que es, lo que él le llama congruencia, es conectar la razón, conectar la emoción con mi comportamiento. Entonces, el problema es que a veces pensamos una cosa y sentimos otra. Y ahí lo que Rogers decía es, ahí hay una incongruencia en las personas. Pienso una cosa y siento otra. Hay un desequilibrio. Eso genera muchos problemas de ansiedad. Entonces, René Descartes viene a decirnos que lo más importante en la ciencia psicológica y en todas las ciencias es la razón, el pensamiento, el raciocinio. Psicólogos como los cognitivos conductuales toman este pilar de René Descartes y empiezan a trabajar pensamientos, 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 pensamientos. Hasta que después alguien llegó y dijo, no, no son los pensamientos, también es emoción, ¿no? Entonces nace la terapia racional emotiva. Ya le metieron la emoción, pero antes era pura terapia cognitivo y conductual, ¿no? Pensamiento y conducta. Después vino alguien y dijo, momento, hay que meterle emoción también, pero vean lo importante de la visión del ser humano que se tenía. Ese es por un punto. Tercer punto, son directivos. Los psicólogos científicos, tanto psicoanalistas como cognitivos conductuales, son directivos. ¿Cómo es que son directivos? Tienen el don de mandar, digo yo, porque es, yo te digo qué tienes que hacer, yo te digo qué debes de hacer y te digo cómo tienes que vivir la vida. Pongo un ejemplo para irnos a un poco a lo práctico. En la clínica, algo que yo he visto con mis pacientes cuando vienen de terapeutas cognitivos conductuales o psicoanalistas, sobre todo cognitivos conductuales, que son muy directivos, les dicen, en una relación tóxica, digo entre paréntesis porque es una definición que no me gusta, les dicen, corta llamadas, no le escribas, no le hables, no hagas esto, no hagas lo otro. Si eres mamá, yo te digo cómo tratar a tu hijo, cómo educar, qué debe de hacer, qué no debe de hacer. Y entonces te voy diciendo qué haces bien y qué haces mal para que modifiques tu conducta. Ahí son directivos, a eso me refiero. Número 4, esta visión del ser humano está basada desde los métodos cuantitativos, lo que les decía. Debe ser replicable, lo debo de contabilizar, lo tengo que llevar a la estadística, lo tengo que llevar a la ciencia, lo tengo que documentar. ¿Sí? Y su investigación en la mayoría de sus veces es cuantitativa. Ahora, digo, están llevando más investigación desde basada en la evidencia, ¿no? Pero porque se dieron cuenta que lo cuantitativo no les iba a alcanzar. Desde este lado, humanismo y existencial, logoterapeuta y demás, ¿qué tenemos? Bueno, la visión del ser humano es subjetiva. Lo vemos no como un objeto al que puedo
¿no? Algo que a mí me gusta mucho es la psicología normal. Va a ver esto como un objeto, lo voy a medir, cuánto mide, cuánto pesa, lo voy a explorar, esa es la exploración que se hace. En la subjetividad, yo lo empiezo a ver como un sujeto. Lo que me interesa es poner la atención, punto 2, en la experiencia, en las sensaciones, en la afectividad, en los sentimientos, no en lo que piensa, sino en cómo vive lo que piensa. Déjenles pongo un ejemplo. Si estoy trabajando con una persona que dice, me tocó el fin de semana, trabajé con un pequeñín, con un adolescente, que decía, es que soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto. La psicología es lo normal, que tiene que ver con el objeto, pone atención en esa razón y dice, vamos, ¿cómo le llaman? Se me fue ese procedimiento. Identificación de pensamientos irracionales. No es racional, lo que tú estás pensando es irracional. No sé, otra vez, la razón. A mí no me interesa modificarle su pensamiento. Lo que me interesa es poner la atención en cómo se vive él, ¿sí? Como adolescente siendo un tonto. ¿Qué significado tiene para él ser un tonto? ¿Qué siente cada vez que se dice a sí mismo, soy un tonto, que los demás le dicen que es un tonto? ¿Sí? ¿Qué experimenta? ¿Cómo va construyendo su propia idea, ¿no? Esta idea del yo, del self, como lo quieran llamar, la autopercepción de ser un tonto? Y muy importante, para él, ¿qué significa ser un tonto? Y saber, después de que ya explore su significado de ser tonto, si quiere seguir siendo un tonto o no lo quiere seguir siendo. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos interesa, más que modificarle el pensamiento, porque a través de toda esta fenomenología hermenéutica, la persona solita empieza a modificar su pensamiento sin que yo lo lleve a la dirección. Ese es el punto número 3. No somos directivos. Es cierto que nuestra terapia en cuestión de tiempos puede ser más tardada en algunos casos, porque no es directiva. Pero nosotros decimos al tiempo y al ritmo de la persona. Hay que respetar sus tiempos. Esa es una de las partes que a mí me gusta mucho. Se basa mucho en métodos cualitativos, ¿no? Que son más descriptivos, que son menos números y más descripciones. Y la investigación es también meramente cualitativa. Hay metodologías mixtas, ¿no? Que ahora ya se está metiendo, hay colegas que ya se están metiendo a desarrollar como metodologías mixtas para demostrarle a los cognitivos conductuales que también sabemos hacer investigación. Para mí no tiene un sentido entrar en esa competencia, ¿no? Siempre digo yo que los cognitivos conductuales traen como su título de soy un dios o un semidios y pues ya, ¿no? De verdad es muy difícil para mí en mi experiencia en todo México y en América Latina estar en congresos con psicólogos cognitivos conductuales porque son muy violentos con otros enfoques. Y eso a mí sí me cae un poco mal. ¿Sí? Si se dan cuenta, incluso yo veo el humanismo como una filosofía de vida. ¿Sí? No es, siempre les digo yo, no es algo que tienes que llevar en un consultorio, es una forma, son guías para vivir bien, para tener una vida plena, para intentar ser feliz. ¿Sí? Se habla no de la felicidad, sino se habla de la plenitud. Entonces yo, Alberto, intento ser feliz y eso es lo que intento hacer con mis pacientes, con una empresa con la que trabajo, con sus trabajadores o con mis alumnos. Incluso les cuestiono mucho que si ustedes estudian psicología, hay estadísticas que nos dicen que muchos estudiantes entran a psicología pues, por resolver sus crisis personales. A la mitad de la carrera entran en una crisis porque dicen, creo que esto no era lo que yo buscaba, porque ni me está resolviendo mis problemas y no estoy entendiendo nada. Y cuando salgo pasa lo mismo, porque digo, bueno, ya sé psicología, ¿y ahora para qué hago lo que hago? Crisis existencial, búsqueda del sentido en el saber para qué estoy estudiando lo que estoy estudiando o para qué estudié lo que estudié. ¿Sí? Entonces, es muy difícil partir de esto porque el humanismo y el existencial sobre todo nos invitan a eso, a apropiar la filosofía como una filosofía de vida. Y pues desde ahí vemos, pues yo sí lo he visto con mis pacientes,
que la vida mejora mucho, que mis relaciones interpersonales mejoran, que intento ser más amoroso, que intento ser más afectivo, que intento ser más, ¿no? Menos violento, que cuando soy más desde la razón. Hay muchas cosas que tienen que ver con la parte de la emocionalidad, que es cuando la persona, yo soy investigaciones, aprende a comunicar sus emociones, empieza a identificar lo que siente, se enferma menos, porque logra expresar lo que trae. Y esto es pura filosofía oriental, ¿no? Los chinos traen una cosa impresionante que traernos. Yo estudié, dentro de las cosas que he estudiado, masoterapia, es decir, masajes, ¿no? Estudié mucho el cuerpo y estudié un poco de acupuntura, ¿no? Entonces, yo puedo identificar a través del cuerpo cuando una persona tiene una emoción bloqueada, ¿no? Y dicen, ay, eso ya se está volando el humanista, ¿no? No, se ve en el cuerpo. ¿Sí? Y es algo que los médicos, ahora en investigaciones se sabe que el estrés está generando una cantidad de enfermedades gástricas impresionantes, ¿no? Entonces necesitamos el omeprazol, del pantoprazol, del Alcacerse, el del aluminio, del magnesio, de un montón de cosas que recubran toda la parte gástrica por la cantidad de ácidos generados en las mañanas por no poder dormir, por tener un exceso de pensamiento, por tener una ansiedad ahí en nuestra cabeza. Entonces, todo eso, pues, lleva a enfermar a las personas. Entonces, los psicólogos, independientemente del enfoque que tengamos, tenemos que aprender también un poquito de medicina, de salud, de cómo afecta el cuerpo y otras cosas. Entonces, están los chinos, está la homeopatía, está la acupuntura, está la medicina alternativa, ¿no? Hay muchas medicinas que ya se están poniendo más atención en las emociones en el cuerpo y eso está bien, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, entran, les voy a dejar el ejercicio, entren a una farmacia San Pablo, por ejemplo, y San Pablo se caracterizaba por vender medicamento alópata. Y ahora San Pablo se dio cuenta de que hay un nicho de mercado de personas que dijo, ese medicamento ya no les está haciendo efecto o está lastimando mucho al organismo también, y entonces generaron toda una línea de medicamentos homeópatas, de flores de Bach, y ¿sí? Entonces, ahí viene una gran tendencia muy fuerte de la salud emocional vinculada con la salud física. Entonces, ahí vamos, ¿sí? Hay una diferencia bastante impresionante de ver al ser humano. Entonces, tenemos al ser humano vista desde diferentes escuelas, desde diferentes puntos. Eso es, les digo yo estoy como desde la parte más objetiva, hay quienes estén en la parte más objetiva, se respeta. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Bueno, nuestro centro de atención se llama Terapia Ayuda. Lo que nosotros hemos desarrollado a través de la psicología clínica es un tratamiento para las diferentes áreas que les he mencionado. En la parte clínica, lo que nosotros hacemos es un diagnóstico diferencial. Pregunta, ¿alguien sabe qué es un diagnóstico diferenciado? ¿Alguien ha escuchado algo sobre esto? ¿No viene siendo sinónimo de una hipótesis? Una hipótesis, sí, una diagnosis es generar una hipótesis, pero ¿a qué se refiere con diferencial? Pues diferenciarlo de otras cosas, como ir acatando especificidades de un posible, o sea, diagnóstico como tal, no como el ir quitando cosas para llegar a una, ¿cómo se dice? A un síntoma en lugar de la sintomatología. A través del descarte. Ándale, por ahí va, por ahí va. A ver, fíjense que yo les digo, partimos de la psicología clínica, generamos un diagnóstico diferencial. Ojo, todavía no estoy llegando a ni enfoques terapéuticos, esto es psicología clínica. La psicología clínica, ay, no creo si la puse acá, hacia aquí está. Me voy a adelantar un poquito. La psicología clínica es un mundo, chicos. Un mundo muy grande, es todo el óvalo azul. Muy bien, esa es la psicología clínica. Una área muy grande de muchas cosas. Sale en su parte histórica, está muy vinculada con la medicina, con la psiquiatría, entonces hay mucho lenguaje médico, ¿sí? Entonces, al igual que se hace un ingreso médico,
de un paciente que ingresa a un hospital, de hecho el término paciente, ¿no? Se refiere a persona que está en cama, está enferma, paciente, y es algo que los humanistas y que los existenciales están peleando con el uso del lenguaje, sobre todo los humanistas, los rogerianos, por eso le dicen, no tengo pacientes, tengo consultantes, ¿sí? Porque hablar de pacientes es hablar de una persona enferma, y las personas no se enferman, y bueno, un asunto filosófico detrás, pero ¿qué hay? La psicología clínica nos enseña una serie de etapas. Tiene que haber un ingreso, tiene que haber una entrevista a profundidad, que supongo que ustedes ya llevaron un entrenamiento en eso, ¿sí? ¿Más o menos? Que se conoce como rapport, hacer entrevista, bla, 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 bla. Creo que sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Dos, después de la entrevista, se hace una evaluación. Desde la psicología clínica se hace una evaluación clínica. Y aquí entra toda la parte de, no sé, ahora con el nuevo plan de estudios, pero supongo que en alguna parte de la carrera debieron haber llevado psicometría o pruebas o algo así. ¿Sí? ¿Muy bien? Bueno, solo lo revisan de manera teórica, Alberto, porque este semestre forma parte del tronco común, todavía no están ingresando ya a A las las áreas, clínicas. exactamente, áreas Ah, de ok. Bueno, especialidad. Ujú. va a ser interesante esto para que lo tengan en conciencia. Segunda parte, se hace una evaluación de esta teoría, ya se ve en la práctica. Después de esa evaluación, se hace la hipótesis diagnóstica, que es este diagnóstico diferencial, y a partir de ahí se da el tratamiento. Pero vean, el tratamiento viene una, dos, tres, en una cuarta etapa, chicos, chicas, donde le puse ahí entre paréntesis, son las psicoterapias. Y eso es lo que le interesa a la psicología clínica. La psicología clínica te dice, no me importa qué escuela terapéutica o qué enfoque terapéutico manejes. Si eres cognitivo-conductual, si eres de lo racional emotivo, si eres de mindfulness, si eres humanista, si eres existencial, si eres freudiano, si eres lacaniano, no me importa de dónde vengas. Lo que me importa es que tú tengas un esqueleto, un esquema de trabajo donde tú ya ingresaste, entrevistaste, evaluaste desde tu enfoque tal vez, generaste una hipótesis y sabes en tu tratamiento para dónde vas a ir. Entonces, nosotros, el diagnóstico que hacemos, el diagnóstico diferencial, hacemos toda una evaluación física en cuestión de salud, de cómo tu salud emocional impacta en la salud física, si tienes problemas gástricos, si hay dolores de cabeza, si eres mujer, por ejemplo, si tu periodo es regular, ¿no? Es un asunto hormonal. Finalmente, y aquí viene la parte de neurociencias, por eso es todo lo que ustedes ven en la carrera, en las 4 cosas que vamos a ver, clínica, psicología social, organizacional y educativa, se va a ver implicado como un todo, chicos. Entonces, toda la parte neurológica nos permite ver que, por ejemplo, una alteración en el proceso hormonal, o como es el periodo, van a darse cuenta que finalmente las emociones que son, pues son químicos, son hormonas que se desarrollan acá adentro y que hacen un desastre en nuestro cuerpo, que hacen un desastre en nuestra experiencia. Entonces, hacemos todo un diagnóstico, tanto físico como emocional, y a partir de ahí damos un tratamiento basado en la terapia de emergencia, que eso es mucho de, ¿alguien ha escuchado a Belak? Que es un terapeuta del ramo cognitivo-conductual o conductista, ¿no? ¿Ha escuchado de Belak? Bueno, quien está interesado en el asunto clínico, tiene un libro que se llama Manual de Emergencia, de Terapia de Emergencia. Es un manual que todo psicólogo clínico que se va a dedicar a la terapia clínica debería de leer. Es un manual, es un compendio que trae una serie de casos y metodología y que habla de la importancia de intervenir así súper rápido. Pasamos al alta y después damos le llamamos nosotros terapia de soporte. Aquí viene un punto importante, chicos.
es, déjenme adelanto acá. Acá está. ¿Qué es lo que sucede aquí en este proceso? Si se dan cuenta entonces, aquí, en esto que les decía yo, tratamiento o psicoterapias, va entonces el cómo me voy a relacionar con mi paciente. ¿Sí? Entonces, déjenme poner lo siguiente, un poco para hacerlo una especie de práctica, con los conocimientos que tenga. ¿Sí? Vamos a hacer un, déjenme comparto esto acá, para verlos. Si nosotros, ¿sí? Déjenme les pongo un caso que llegó. Tenemos un niño de 8 años de edad que no come, que no duerme, que sufre de enuresis, que enuresis es, se hace pipí en la cama, ¿sí? 8 años, no come, no duerme, que ve fantasmas, el niño dice, refiere que ve fantasmas, sus padres están separados, su mamá trabaja, su mamá es enfermera, trabaja todo el día, y que ha presentado infección en vías urinarias, y que en el último periodo no entregó trabajos, no entregó nada ahora en esta modalidad en línea, ¿no? En el Classroom y esas cosas, no entregó nada. Y que encontraron que el niño se fue la palabra. Empezó a pegarle a su gato, ¿no? Entonces, cuando la mamá vio eso, que dijo, ay, te está pegando al gato, está muy violento este niño, estás loco, te voy a llevar a terapia. Entonces, lo llevan a terapia. Entonces, vamos a imaginar, ¿no? Una parte muy hipotética, es bueno, todo esto que les platiqué a grandes rasgos, eso lo subimos en la entrevista, ¿sí? A partir de ahí, ustedes, ¿no? ¿Qué podrían decir con lo que sepan, con lo que tengan en su mente, con lo que han ido leyendo desde la parte teórica o lo que han hecho un poco en todo este sentido, con todo lo que tienen? Aquí se vale que agarren de todo lo que han visto. Si nosotros estuviéramos en un hospital, les dirían, bueno, ahora sí, vamos a dar un tratamiento, ¿no? ¿Por dónde empezarían a generar una especie de tratamiento? Les di muchos puntos a tocar, ¿no? Está la mamá, está el niño, entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer y por qué, chicos? Me interesaría escucharles. Lo que se les ocurra, ¿eh? No hay respuestas buenas, malas. Aquí se entiende que estamos en un proceso de formación. Pues, pues yo creo que se le tendría que hacer como que una entrevista a la madre para ver cómo, pues, cuál es su relación con el niño, qué es lo que ocasiona. Ok, entonces seguir entrevistando a la mamá para ver cuál es su relación. Entonces ahí tendremos una línea con trabajo hacia la mamá probablemente. ¿Qué más se les ocurre, chicos? Pues igual sería ver el círculo social en el que está el niño y ver cómo este afecta, pues, directamente al niño, cómo es que se relaciona con ellos. Ok, entonces por el círculo social. ¿Qué más? Preguntar sobre los significados que él le da, de decir para él qué significa, no sé, los fantasmas o cómo él escribe pues sí, el decir que él ve fantasmas o para él qué significa o qué siente al pegarle a su gato, y a lo mejor ahí podrían salir otros puntos clave para ir desarrollando un significado. Ok, perfecto. Explorar sobre los fantasmas y el gato. Interesante. ¿Qué más? Podremos también ver cómo el niño percibe las cosas que hace. Específicamente con qué. Que ver las cosas que el niño hace, pero con qué comportamiento
A lo mejor, como decía mi compañera Saraí, qué siente al pegarle al gato o por qué lo hace, cuál es la intención de hacerle daño al gato. Ok. Las demás, los demás. Yo pienso que podría como utilizar tal vez para darme cuenta de todas esas cosas por medio de una terapia de juego. Y también, bueno, a mí me causó un poco de intriga que si los papás están separados y la mamá trabaja, pues con quién se queda. Ok. Más exploración, terapia de juego. ¿Qué más? También podría ser una sesión con la mamá y también pues saber qué es lo que hace la mamá cuando el niño presenta estas conductas, si lo regaña, si le pega, si le grita, si no le dice nada. Sí, o sea, indagar en si es que el niño tiene algún recuerdo de, pues más pequeño que lo haya traumado de forma significativa, a ver si eso causó en él como sus comportamientos de agresividad o algo así. Ok, Disculpe, perfecto. no estoy muy familiarizado y de hecho, disculpe, creo que no es de la tradición, creo es más de psicoanálisis, pero podríamos usar técnicas como del pruebas proyectivas tanto para la madre como para el niño para ver la proyección que tiene el niño sobre este tipo de actitudes o comportamientos. Correcto. Ok. ¿Alguien más? ¿Un comentario más? Y ya les explico. ¿No? Ok. Fíjense bien. Eso es a lo que quería llegar yo. Mucho del humanismo, específicamente del rogeriano, pues digo, me formé como rogeriano un poco. Entonces, algo que sí él aprendí al rogeriano es utilizar nuestra experiencia. Y lo va a hablar el existencial, lo van a hablar los filósofos existenciales, que es yo humano estoy frente a otros humanos, ¿cierto? Un niño de 8 años y una mamá enfermera. Lo que nos habla, y eso es algo que yo le aprendí mucho al rogeriano y al existencial, es cuando ustedes llegan frente, si en algún momento hacen prácticas con sus consultantes, toda la teoría no va a existir, porque es un encuentro. Algo que nos habla del humanismo existencial es el espacio terapéutico, es un encuentro, debería ser un auténtico, un encuentro auténtico, donde estoy yo frente a otra persona para acompañar, para escuchar, para saber. Y eso es mucho de lo que parte la psicología clínica. ¿Sí? Déjenme regreso a compartirles esto. Si ya estamos aquí en el tratamiento, por tratamiento se refiere a una planeación de trabajo, pero el proceso ya empezó aquí desde el ingreso, desde la entrevista. Entonces, lo que dicen, y eso es algo que creo que vale mucho la pena tocar, es uno cuando es terapeuta, ¿sí? Empiezas a tomar tu enfoque desde tu ingreso, desde el primer contacto que tiene que ver con el mensaje que te mandan, con la llamada que te realizan, con el que tocaron el timbre de tu consultorio. Desde ahí tiene que ver ese encuentro con el otro. Entonces, algo que nos dice el humanismo existencial es, tú eres persona y eres terapeuta para que te acude contigo en todo momento. Incluso me ha pasado a mí, con mis equipos de trabajo, aquí cerca del consultorio tenemos un tianguis, y pues un día se nos ocurrió irnos a echar unos tacos. Y de pronto llegamos al puesto de tacos y, ustedes son los psicólogos. Sí. Hola, doctor y doctora. Sí. Para la persona,
el psicólogo o los psicólogos o sus psicólogos una figura de autoridad. Siempre, chicos. Y aunque ustedes no sepan mucho, porque mucho de esto se adquiere a través de la experiencia y la experiencia no se puede comprar en el Oxxo, lo que dice Rogers es, hay que utilizar nuestra persona. Cuando estoy frente a otro ser humano, lo que tengo que poner es mi persona, es mi historia de vida. Por eso para el humanismo y para el existencial, ¿no? Incluso de ahí creo, hay un poquito, ¿no?, de los que han utilizado esta parte de la terapia narrativa, que hablan mucho de trabajar con tu historia, trabajar con tu autobiografía, para trabajar con la autobiografía del otro. Es poner tu historia, poner tu persona frente al otro. Y voy con esto. Todas las suposiciones que ustedes acaban de comentar, que acaban de participar, desde un punto rogeriano es, parto desde ahí porque hay algo en esta historia que me choca, que me checa a mí. Como dice el dicho, lo que te choca, te checa. Hay una parte de verdad en decir, hay algo que me está pegando, que me está tocando, que mi curiosidad personal me intenta ir a explorar al niño o a la mamá. Si ponemos atención, hubo personas que su atención la dirigieron hacia el niño de 8 años. ¿Se dieron cuenta? Sí. Y hubo otros que dijeron, no, hay que ponerle mejor atención a la mamá. Y no es que uno esté bien o esté mal, uno que otro, no. Simplemente lo que Rogers dice, por su parte de la subjetividad, nunca vamos a poder ser objetivos, porque la objetividad es un asunto de consenso, es un asunto de ponernos de acuerdo entre todos para ver de dónde partimos. Pero como estamos en un mundo de interrelaciones subjetivas, vamos a partir de nuestra propia experiencia, siempre. No hay manera de partir de la experiencia del otro. Es como cuando estamos en clase y alguien dice, pues desde mi punto de vista, y yo pienso, pues va a ser desde tu punto de vista, porque no podría ser, déjenme poner aquí un ejemplo, ¿no?, desde el punto de vista de Karen Arriola, ¿no? O no puede ser mi punto de vista de Alberto desde el punto de vista de Aquetzal Reyes. ¿Me explico? Siempre va a ser desde mi punto de vista. Siempre es desde mi persona. ¿Sí? Por eso, la terapia rogeriana se llama, ¿no?, la terapia centrada en la persona. Es decir, el foco de atención está en el otro, el cual comparte un espacio conmigo, en el cual somos uno nosotros, y en el cual yo sirvo de un espejo para reflejarle al otro qué es lo que trae conmigo. ¿Sí me explico? Entonces, voy a darle continuidad un poco a esta, vamos a llamarla así, práctica, supervisión, que es muy mínima, ¿sí? Me llamó la atención dos participaciones. Que dijo, ¿quién fue? Que dijo, a través de pruebas proyectivas, que era muy psicoanalista para explorar al niño. Un hombre. Soy yo, profesor. Ok. ¿Qué fue? O sea, si lo vemos desde un punto rogeriano, para que un poco vayan viendo cómo se trabaja esto en práctica, es ¿qué parte de ti te llevó a decir, creo que a partir de dibujos puedo saber algo más? A partir de pruebas. Bueno, como le contaba, no estoy muy familiarizado, de hecho, con la prueba. De hecho, no sé si los participantes, en este caso el niño y la madre, sean los adecuados para este tipo de pruebas. Pero lo que me llamó ahí la atención es cómo percibiría en este caso, por ejemplo, el niño su entorno o su relación con su madre en este sentido. Ok, fíjense bien. Entonces, ahí hay un poco de atención, es cómo es la relación con la madre, ¿sí?
Solo voy a poner esto ahí en el tintero para que vean cómo se trabaja esto en la supervisión clínica. Esto lo tendríamos que llevar nada más así, como un punto de partida, saber, en este caso, ay, ¿cuál es tu nombre? Es que solo veo tus apellidos. Quiroz Martínez Sanfernín, pero para ustedes Anfer, más fácil. ¿Sanfer? Ajá. Ok. Lo que nos llevaría a Rogers sería así, preguntarle a Sanfer, fíjense bien lo importante del humanismo, ¿eh? A ver, Sanfer, no me lo contestes, es solo para ponerlo ahí. Sanfer, ¿cómo es tu relación con tu madre? Y ¡pum! Tocamos una fibra muy sensible. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Ahí ya le entramos a algo poderosísimo. Porque Rogers dice, ¿se dan cuenta? Algo debe de haber ahí en Sanfer, en la relación con su madre, que la va a poner con su consultante. Y está bien. Lo que Rogers dice es, vamos a estar muy pendientes, vamos a ponerle mucha atención a mi conciencia y a mi persona para que no pase lo que en psicoanálisis se conoce como transferencia y contratransferencia. Yo no estoy consciente de mis asuntos, los puedo llevar con mi paciente y eso puede ser muy riesgoso. Entonces, ojo aquí, y esa es mi conclusión, en psicología clínica es, todas las escuelas de terapia manejan más o menos lo mismo, pero con diferente nombre. Déjenles pongo un ejemplo. Hay un proceso que se llama, por ejemplo, los psicoanalistas le llaman el insight, ¿no? Que es un momento de iluminación de pensamiento. Tuvo un insight mi paciente. Los gestaltistas o gestaltistas lo llaman a ese proceso darse cuenta. Es el proceso del darse cuenta. ¿Sí? Los cognitivos conductuales no sé cómo lo llaman porque no estoy muy clavado ahí con ellos. ¿Sí? En logoterapia se llama como tomar conciencia del proceso. Entonces, un proceso de pensamiento que ocurre, que cada escuela lo ve a su forma, desde otros puntos de vista, le da la intención que quiere, pero ese mismo proceso. Solo la explicación del proceso es totalmente distinto. Entonces, ponía yo esta situación hipotética solo para que vieran un poquito, muy poquito, ¿no? Casi nada, cómo es que parte este asunto. ¿Sí? Entonces, eso es una de las técnicas que utiliza Rogers como para la supervisión de casos. Una de las cosas más famosas que utiliza Rogers en el proceso de terapia es, le llaman la situación reflejo, que consiste en regresarle a mi paciente, ¿no? El cómo se ve, el cómo se mira, el cómo se hace todo, para que la persona sea consciente, pueda darse cuenta o haga el insight, como le quieran llamar, de lo que está pasando en su momento de expresar X discurso en su persona. ¿Sí? Y pues de ahí desarrolló Rogers muchas otras técnicas, ¿no? Está la técnica en el espejo, hay muchas otras más. Por ejemplo, Fritz Perls, que es un gestaltista, utiliza por ejemplo, algo que se conoce como la silla vacía. En niños, en terapia de niños, gestal, se utiliza algo que se llama, se utiliza un trabajo, en lugar de silla vacía, se utiliza con peluches, ¿no? Como lo decía Natalia, compañera, la terapia de juego, ¿no? Que ese es el otro al que iba a hacer comentario. ¿Quién fue quien dijo terapia de juego? Yo. Andy. Rogers preguntaría, ¿por qué el juego para Andy sería importante en el proceso con los niños? ¿Cómo le va a Andy jugando con los niños? Ay, muy bien. Sí. Entonces, ojo ahí, la persona, la terapeuta, Andy Gómez, va a partir del juego porque es algo en donde ella se siente segura, es algo en donde ella se siente cómoda. Entonces, lo que dice el humanismo
siempre van a partir nuestras técnicas, que es algo que yo le admiro mucho al humanismo, sobre todo al rogeriano, que dice, parte de tus técnicas donde te sientas cómodo o cómoda. El espacio terapéutico debe ser un espacio de encuentro, de autenticidad, donde estamos en confianza ambas personas, en un espacio de sufrimiento donde esté estresado. Yo veo a los chicos cuando ya están con su primer paciente como estresados, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Están más preocupados por no regarla, por decir una palabra que, ¿no? Y ya no escucharon al paciente, ¿sí? ¿Por qué? En lo personal, porque las estructuras que tiene de llevarse el cognitivo conductual, a mí me parecen que son súper cuadradas. Porque en el ser directivo tengo que llenar toda mi ficha, tengo que saber su familiograma, tengo que saber todo esto, que no está mal, pero ponen mucha rigidez en hacer las cosas bien, en el deber ser, en el tener que. Y eso, a mí en particular, tensa mucho mi cuerpo, tensa mucho mi existencia, y entonces a ratos prefiero como relajarme más. Entonces, lo que decía este personaje, les comentaba hace ratito, estaba por acá, ahí. Este personaje llamado Rollo May, ¿no? Y es que, bueno, y Eric Fromm, cuando le decían, no, tú eres un existencial, le decían, no, yo soy un psicoanalista. Pero Rollo May fue uno de los psicoanalistas que brincó mucho, que muchos existenciales lo tomaron a cabo. Pero él decía que el existencialismo no era la terapia como tal, al menos él así se definía, sino era la forma de acercarte con tu consultante. Y eso me quedó muy grabado, porque cuando decíamos esto de el rogeriano, desde que te tocan el timbre, tú ya eres humanista, eso es a lo que iba. Y véanlo bien, entre gitanos no hay que leernos las manos. Pero es muy importante para mí que volteen hacia su interior y vean cómo es su forma de ser, ¿sí? Si soy más racional, y yo me he dado cuenta de esto con los terapeutas que contrato, porque sí contrato cognitivos conductores, no crean que no, sí sirve su terapia, no estoy diciendo que no sirva. Lo que no me gusta es que a veces son no tan empáticos, ¿sí? Por ahí un artículo, ¿de quién fue? Me gustó mucho. Fue de Cantor, interconductista, sacó un artículo donde decía que los cognitivos conductuales o los interconductistas eran más humanistas que los propios humanistas. Y a lo que él hacía referencia es a la forma de ser, al comportamiento que tiene la persona frente a los otros. Entonces, el hecho de que seas humanista no significa que seas una persona que abraza, que sea afectuosa, que seas cariñosa. Hay humanistas que son muy secos. Hay cognitivos conductuales que son muy amorosos o amorosas. Entonces, no tiene que ver con el enfoque, sino tiene que ver con la persona. Lo que yo rescato mucho de estos enfoques humanistas y existenciales es el punto y el foco que le ponen a la experiencia de la persona con la que, o sea, que la que va a trabajar con el paciente o la paciente. Si es niño, si es niña, si es adolescente. Entonces, ponía un poquito este ejemplo para que vean cómo desde este asunto ya las guías de intervención, que son el tratamiento que dice aquí psicoterapias, puede llevarnos a encaminar mi proceso terapéutico con uno o de una manera o de otra manera, dependiendo el enfoque que yo traiga. El humanismo entonces nos dice, el encuentro con la persona siempre será auténtico, debe de ser real, debe de ser genuino, debe de poner mi persona, tu persona, frente a la otra persona. Y algo que dice muy bonito Fritz Perls, que es un poco lo que está basado en la oración
de la Gestalt, no sé si alguien la conoce, es un poema que dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Y si en algún momento, o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Y falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Esto nos habla de un encuentro auténtico, chicos, chicas. ¿Por qué? La Gestalt, el humanismo, el existencialismo, no es directivo por eso, porque tengo que aceptar incondicionalmente, y es un principio rogeriano, la aceptación incondicional del otro, tal cual es, sin modificarlo, sin tocarlo, sin cambiarlo, porque, dice ahí, ¿no? Porque cuando intento que seas como yo, ¿sí? Voy a cambiar esa forma de ti y dejas de ser auténtico, dejas de ser auténtica. Pero cuando tú quieres que sea como tú, yo voy a dejar de ser auténtico. Entonces, lo que se pelea mucho en este enfoque humanista existencial es la autenticidad. Que no haya una modificación de conducta, de comportamiento, de pensamiento, influida por el terapeuta, sino que sea desarrollado por la misma persona. ¿Cómo se hace esto? He tenido pacientes que llegan a terapia porque dicen, vengo a terapia, vengo de otras terapias, porque me han dicho que debo dejar a mi pareja. Y yo no puedo dejar a mi pareja. Me han dicho que soy una mujer codependiente, ya vienen diagnosticadas de otras terapias. Y yo digo, la persona ya sabe que no quiere dejar a su pareja. Y algo que me dicen es que el psicólogo o la psicóloga me dijo que eso es lo mejor para mí. Y yo, ¿cómo? Sí, me dijo que eso es lo mejor para mí porque me violenta, porque me pega, porque bla, 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 bla. Pero yo lo que me doy cuenta es que los terapeutas entramos en crisis, en temas complicados como lo es la violencia, como es el suicidio, nos ponemos a temblar porque es delicado. Trabajar con una persona que quiere suicidarse pues es re complicado. Entonces, lo que ayuda mucho en este enfoque es pararte con la persona y empezar a escuchar. Pararte con la persona y empezarla a reflejar para que solita se dé cuenta y solita, si en algún momento quiere tomar la decisión de dejar la relación, lo va a hacer por sí sola y no porque el terapeuta se lo dijo. ¿Sí me explicó? Entonces, estos enfoques en la parte aplicada, la desventaja, vamos a poner así, la única desventaja que yo le vería, bueno, tiene muchas, pero una de las más grandes sería que sí es un poquito más tardado en función del tiempo, ¿sí? Porque hacer cambios en el cognitivo conductual, que yo me he dado cuenta de que es sorprendente, es la persona hace cambios así, de manera rápida, así super fast, ¿no? El asunto de cambios conductuales, comportamentales los hace así, pero porque los traen a la línea. Yo me imagino que el terapeuta va con su fuete, órale, ¿y por qué no hiciste esto? Y la tarea, y te regreso, y no sé qué, ¿no? Muy psicoeducativo y poniendo reforzamientos negativos y así. Y hacen cambios muy rápidos. Está bien, pero desde el enfoque humanista existencial es respetar a la persona en función del tiempo. Si la persona no se cree lista para hacer el cambio, no lo forzamos. A su ritmo y a su tiempo. Eso es una de las cosas que respeta mucho este asunto. Entonces, esto es muy diferente cuando estamos en un ámbito clínico, cuando nos toca trabajar en un hospital o en una institución donde hay procesos de tiempo. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se dice entonces, bueno, tomamos todas las bases humanistas y existenciales y nos ajustamos al tiempo.
¿sí? Pero el tiempo entonces no solo va a ser como una variable que tenemos que cuidar, pero el trabajo debe de ser de la misma manera, con la misma metodología, con el mismo punto. No les puse en esta diapositiva como una serie de pasos o de comportamientos que hay que seguir desde el humanismo existencial, porque me parece que son muy diversos. Tendríamos que partir desde qué escuela, porque la logoterapia tiene sus principios, el humanismo tiene sus principios, los rogerianos tienen sus principios, el existencial tiene sus principios, y pues cada escuela tiene sus principios en cuanto a qué es lo más valioso. De lo que más se conoce, pues es lo rogeriano, pues porque es la escuela un poco más vieja que está en esta tercera ola, pues que está el principio de empatía, la autenticidad, el encuentro genuino, la empatía, bla, 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 hacia el encuentro con el otro, ¿no? Muchos se parecen mucho en ese sentido a lo que Rogers planteó como unas bases, pero es muy interesante desde ahí. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Nos queda un poquito. Bueno, aquí me quise extender un poquito en la parte clínica. Me voy a regresar acá. ¿Para qué? Sé que nosotros, ya incluyendo en el proceso de nosotros en terapia ayuda, vinculamos todo lo que es esta parte pues, de terapia uno a uno o grupal. Por ejemplo, la terapia de grupo, nosotros tenemos nuestras bases en Rogers, fue uno de los creadores de la terapia de grupo desde el humanismo, y muchos han tomado terapia de grupo con esas bases rogerianas, lo quieran reconocer o no, sus bases están en Rogers. Y le implementamos el proceso de experiencia en Temazcal. Es una experiencia de terapia de grupo, vamos a llamarlo así, muy catártica, donde se acompaña todo un proceso vivencial. ¿Sí? Ya les explicaré luego si da tiempo, les explico más de esto. Entonces, quiero quedarme hasta aquí. En estos ejemplos como hipotéticos, lo que intentaba hacer es explicarles a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, casi nada, de cómo es que puede llevarse una terapia, ¿no? Partimos de la experiencia del terapeuta, de la vida del terapeuta, puesta en servicio en función de la persona. Eso es lo más importante, creo yo, del humanismo existencial, que nunca pierde de vista mi persona frente a la otra persona. Este principio, chicos, chicas, va a ocurrir para lo social comunitario, para lo empresarial y para lo educativo, ¿vale? Entonces, comenzaré la próxima clase explicándoles, pues, algunos principios que todo humanista y o existencial o logoterapeuta debería de tener, ¿sí? Por ejemplo, uno de los principios es siempre el aquí y ahora, siempre el presente, no hay más, trabajo con el presente, ¿sí? Aplicado en estas otras dimensiones que es lo social comunitario, lo organizacional. Lo organizacional es interesante porque mucho lo que hay es cognitivo-conductual en organizaciones. Y nosotros cuando entramos con el enfoque centrado en la persona o en el trabajador, ¡pum!, hacemos un giro totalmente distinto a lo que hay en el mercado, pues. Y a lo educativo también, ¿vale?